vamos a dar comienzo a la segunda de la jornada. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a las personas que me acompañan, Juan Holgado, a Pepe Calagüí, principalmente, que me alegra mucho que esté aquí, que accediera a estar en este acto, en el que desde Izquierda Unida, con motivo del 1 de mayo de este año 2018, pues se ponía sobre la mesa pues la posibilidad de hacer algunos actos más especiales en conmemoración a esos 40 años de transición y democracia de nuestro país, en dos jornadas. La primera se celebraba ayer, en dos jornadas en las que se han dividido antes del 79, que era la jornada en la que estuvimos ayer, cómo era la situación política de nuestro país y en concreto también de nuestra localidad. Se trataron temas locales, aquellos partidos en la ilegalidad, en la clandestinidad, y un poco cómo era el trabajo político para poder hacer propaganda y, en definitiva, poder empezar a hacer política con esas ansias que había lo decía antes, de democracia, de participar, la primera creación de cooperativas, de asociaciones, y cómo se vivió toda la transición aquí en nuestro pueblo. Y en esta jornada de hoy, pues, a partir de los primeros ayuntamientos democráticos, a partir del año 79, y es de lo que vamos a hablar aquí hoy, y por ello me acompañan dos protagonistas principales de aquella época de nuestra localidad, por lo que hoy pues trataremos más temas, nos centraremos más en lo local, aunque después en el coloquio pues podamos conversar de las cuestiones que creamos convenientes de aquella época. Quiero felicitar a los organizadores del acto, que se han tomado con mucho interés esta jornada, y en las cuales, pues, además de conmemorar esos 40 años, pues han querido hacer un pequeño homenaje a todas aquellas personas que se dedicaron o que fueron figuras importantes en la política de nuestro pueblo en tiempos muy difíciles y en los que era toda una valentía pues estar en política, ¿no? Así que muchas gracias a todos ellos, y es también un interés de esta jornada pues recordar nuestra historia, que la historia está para recordarla, para contarla, y sobre todo está para saber de dónde venimos, que es algo muy importante. Así que, sin más, yo voy a dar paso a la presentación, aunque yo creo que ellos necesitan poca presentación, pero siempre es bueno, y además creo que lo merecen los dos, hacer una presentación un poquito más detallada de su persona, y no solo políticamente, sino un poquito también más personal. José Calagüí es de padre manchego y de madre murciana. Nace junto a su hermano gemelo, Clemente Calagüí, en Melilla, un poco antes de terminar la Guerra Civil. Transcurre su infancia en la década de los 40, en los años del hambre española, ¿no?, como se conoce, una época negra y triste para nuestro país, con una brutal represión política, cartillas de racionamiento y carencias de todo tipo. A ese panorama se suma la muerte de su padre, trabajador de tabacalera, cuando aún no había cumplido los 3 años. En estas crueles circunstancias, su madre, modista, con un taller de costura, logra llevar adelante la difícil tarea de educar y criar a sus 5 hijos. Desde muy pequeños ya ayudaban en el taller de su madre, haciendo multitud de labores que después demostrarán sus dotes, ¿no?, de manualidades. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Melilla y se traslada a la península cuando, finalizados sus estudios, cursando diferentes títulos relacionados con el deporte, una afición que le acompaña durante muchos años. Títulos de entrenador, de árbitro de baloncesto, incluso en primera división, lo que hace que viaje por toda España. En 1963 empieza Pepe su carrera como docente en Ronda, y unos años más tarde llega a Alviso, donde su hermano Clemente ya ejercía aquí de maestro. Aquí conoce a su mujer y forma su familia, es padre de 3 hijos y ya abuelo de algunos nietos y nietas, y es aquí donde comienza su carrera política. En 1976 se inaugura el Colegio Juan Carlos I de nuestra localidad, nombrando la Delegación de Educación a Pepe como director, para ponerlo en marcha. Etapa en la que yo tuve la suerte de coincidir con Pepe y también mis hermanos, porque estudiamos en ese colegio, y tanto él como su hermano fueron maestros nuestros. Un colegio del que se empieza a ver un cambio educativo propio de la época y de los momentos en los que se vivían, pionero en muchas actividades y proyectos de nuestra localidad. Pepe fue director desde el 76 al 87,
que fue año en el que salió elegido alcalde. Regresa en 1991, donde ocupa el cargo de jefe de estudios hasta su jubilación. Primero, su carrera política comienza afiliándose al Partido Socialista Popular del profesor Tierno Galván para ingresar luego en el Partido Socialista de Andalucía. Concurre junto a su hermano a las primeras elecciones democráticas, saliendo elegidos concejales en 1979. Renuevan en las siguientes y en 1987 Pepe encabeza la lista del evolucionado Partido Andalucista, ganando las elecciones y siendo elegido alcalde. Vuelven a ganar las elecciones en las siguientes, pero por una cuestión de pacto se quedan como concejales. Persona muy polifacética, conocida por todos son sus habilidades para la pintura, manualidades, música, literatura, escritura y teatro, que han dejado un importante legado en nuestro pueblo, siendo además uno de los creadores, de los impulsores del Ateneo Popular de nuestra localidad. Por otro lado, Juan Holgado, los voy a presentar a ambos y después les daré la palabra, en el que son personajes que tienen muchas diferencias, pero también similitudes. Juan Holgado tampoco es nacido en nuestra localidad, al igual que Pepe, pero los dos han dedicado su vida a nuestro pueblo y se sienten bisueños, aunque no hayan nacido en esta tierra. Juan Holgado Calderón nace en abril de 1950 en Olvera, Cádiz. Sus padres eran trabajadores agrícolas por cuenta ajena y se trasladan al Viso en enero de 1965. Sus primeras nociones de política se las da su padre con 8 o 9 años en una historia que él cuenta que tras llegar del colegio y haber dado en clase biografía de Franco, él llegó pues hablando muy bien de ese señor. Imagínense la cara de su padre cuando su hijo con 8 o 9 años le estaba diciendo lo maravilloso que era aquel hombre. Su padre le dijo y le explicó en aquel momento quién era Franco y en distintas ocasiones le habló de la guerra civil y de sus consecuencias y de su paso por distintas cárceles durante 3 años tras la guerra. Así que Juan ahí ya empezó con 8 o 9 años, empezó a entender y comenzó a preocuparse por la política. Con 9 o 10 años escuchaba con su padre Radio España Independiente, La Pirenaica, por lo que estaba enterado de todas las huelgas y movimientos que había en España. Con 12 años, cogiendo aceitunas por cuenta, a destajo, en una finca de Villamartín, en Cádiz, había unas 8 o 10 familias a las cuales Juan convenció, siendo un chaval, y algunos más mayores, para iniciar una huelga para reivindicar mejores precios en la recogida. Fijaros, tenía tan solo 12 años. Eso al final fue un éxito y obligaron a los más mayores, que eran más reacios a esa huelga, pues si los más jóvenes no podían trabajar, a ir todos a la huelga, y esa huelga fue un éxito. Juan tenía 12 años. En 1969 ingresa en el Partido Comunista tras contactar con Eusebio Pineda, del que ayer también hablábamos aquí. Su primer cometido en el partido fue crear las Juventudes Comunistas en el Viso. Y desde aquel momento, en 1969, hasta sus días, Juan Holgado no ha dejado de trabajar y no ha parado su actividad política en ningún momento. En 1970, ya con las Juventudes Comunistas creadas, constituyen el Club de la Amistad, del cual fue presidente. Era una forma de trabajar con la juventud en aquellos años. En la jornada de ayer hablábamos de aquellos primeros años de clandestinidad, del reparto de propaganda prohibida y de las artimañas que se buscaban las personas que militaban en los partidos que eran ilegales en nuestro país para repartir propaganda burlando a la Guardia. Pues el 15 de diciembre de 1971 fue detenido por la Guardia Civil tras una tirada de propaganda que habían hecho la noche anterior. Tras 5 días en los calabozos del cuartel del Viso y Alcader de Guadaira, lo llevaron a la cárcel de Ranilla, en la que permaneció 89 días. En noviembre de 1972, estando haciendo la mili en la Marina en Cartagena, fue juzgado por el Tribunal de Orden Público, acusado de propaganda ilegal y asociación ilícita, por la que el fiscal le pedía 6 años de cárcel. Finalmente, la condena fue de 1 año y 30.000 pesetas de multa o 30 días más de cárcel en caso de impago, que él no pagó, por lo tanto cumplió 30 días más en la cárcel. La cumplió en la cárcel en la prisión naval de Cartagena. La condena no fue mayor porque no pudieron probarle nada más.
En diciembre de 1974 se fue clandestinamente a Rumanía a un cursillo de formación política de 6 meses que se impartía por dirigentes del Partido Comunista de España en una escuela del partido. Allí tuvo la oportunidad de conocer a Dolores Ibarruri, la Pasionaria, o a Carrillo. En 1975, a su regreso de Rumanía, asume la Secretaría de Organización de las Juventudes Comunistas de Andalucía, una responsabilidad que compartía una tarea algo peligrosa y poco conocida, que era organizar a los comunistas que estaban haciendo la mili y que no se conocían entre sí. Miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de España de Sevilla desde 1976 hasta 1990, miembro de la Dirección Provincial de Izquierda Unida Sevilla, concejal entre 1979 y 2003 y 2011-2013, siendo alcalde la legislatura de 1979 a 1983 y 1983 a 1987. Fue también diputado provincial entre el 87 y el 91 y el 99 y el 2003. Y bueno, él me dice que me contaba que para que no le acusen como algunos políticos él solo tiene el certificado de escolaridad y que si se lo piden pues no lo puede mostrar porque lo ha perdido. Por lo tanto, para que no se le acuse de nada más, él no tiene otros estudios más que aquellos de escolaridad de la época. Así que con esta breve introducción, porque es breve para la vida que han llevado ambos, la de Pepe políticamente pues tuvo también en nuestra localidad, conocido por otras actividades más culturales, tanto como pueden ser del Ateneo, como las actividades propias del colegio, también propulsor de la Semana de Teatro Infantil. Pero como queríamos centrarnos en política, pues hemos querido destacar los años en los que ambos fueron o alcaldes o concejales de nuestra localidad, y lo que les vamos a pedir es que nos cuenten esa experiencia de aquellos años complicados en los que yo he dicho que era una valentía pues hacer política. Así que le doy la palabra en primer lugar a Pepe. Finalmente ha dicho Ángel una cosa que es muy real. Juan es en un sentido no peyorativo, sino es un bicho político. Para mí es de los políticos mejores que ha habido en la localidad, porque lo vivió desde muy joven, padeció también muchas vicisitudes. Yo, lo de la política mía fue más, y como digo muchas veces, un incidente o un accidente, ¿no? Yo me movía mejor en otros lugares, como es el aspecto cultural, el aspecto social, me movía más a gusto. Pero cuando estás con un grupo y te echan esa responsabilidad, pues tienes que aceptarlo también. Pero no puedo presumir de ser un político destacado de ninguna manera. Yo, en principio, antes de meternos ya de lleno en lo que va a ser el tema de las distintas legislaturas que hubo desde el principio de la democracia, me gustaría hacer unas reflexiones muy pequeñas, tampoco voy a estar aquí una hora hablando de ello. En principio, vaya mi recuerdo, y lo digo de una manera sentida y sincera, a todos aquellos que nos acompañaron en aquellos momentos y que hoy no están con nosotros. No están con nosotros físicamente, pero decía no sé quién, porque yo para los nombres soy un despiste, de que la gente no muere si la gente no los olvida. Y esas personas que estuvieron con nosotros en aquellos momentos que fueron muy, muy tensos, muy difíciles, seguro que están viviendo, por lo menos intensamente y sinceramente, en nuestro recuerdo. Y ese es mi comienzo a esta exposición mía. En la situación que vivimos nosotros al llegar y meternos en la política fue una situación completamente distinta a la que se puede vivir hoy. Había un romanticismo tremendo entre todos los que nos dedicábamos a la política. Había una esperanza de que lo que tenía que cambiar cambiase de una vez. Era un momento en que teníamos una ilusión por cambiar la situación. Los pueblos además se encontraban en una situación que estaba todo por hacer.
los pueblos vivían por una rutina que existía. Cuando llegan las corporaciones democráticas, parece que se nos destapan a todos las ilusiones, las esperanzas, la imaginación, porque los pueblos estaban todos por hacer. Nada más había que darse una vuelta por el viso. Yo la recuerdo cuando calles importantes de esta época, pues todavía corrían las aguas por la calle, el albero, todo eso había que cambiarlo. La situación de la enseñanza dejaba mucho que desear. Yo me acuerdo del año que llegó Clemente aquí, que de golpe llegaron 20 y tantos maestros en una... con eso no quiero desmerecer la tarea hecha por los anteriores, aquellos maestros idóneos o pedáneos que con más voluntad que acierto, pero que conseguían enseñar a leer y a escribir a los chicos y a que pensaran, ¿no? Estaba todo por hacer. Aquí en el viso lo que yo noté es que el lugar, el espacio de la izquierda, quien lo ocupaba era el Partido Comunista. O sea, que ahí no había que decir nada. El PSOE todavía parecía que no existía aquí o no tenía un atractivo así para mover a las masas, aparte del trabajo que podían hacer ellos. Entonces se buscaba algo que había desaparecido en la dictadura, era la participación ciudadana. Aunque en esto yo tengo que decir una cosa, que con el paso del tiempo, cuando a veces hemos cogido el poder, se nos ha olvidado eso, y a los ciudadanos lo hemos tenido un poco apartado. También hay que tener un poco de recuerdo en la predemocracia, en el sentido de que aquí, por lo menos a mí, me sabe bien el tercio familiar, que era los únicos concejales que elegía a las órdenes del gobierno civil, pues en la predemocracia tres compañeros nuestros pudieron sacar el acta de concejal, que fueron Salvador de los Santos, Paco Apolonio y mi hermano Clemente. Ya empezaban a dar caña en los plenos. Los plenos no eran como fueron después, en la que el alcalde decía, esto es lo que hay que votar y esto es lo que hay que decir. Y me acuerdo que había un señor de aquí, no voy a decir nombres, que decía, bueno, pero José Antonio, ¿qué es lo que tenemos que votar ahora? ¿Qué es lo que te preguntaban? ¿No? Eso era una cosa de película, de cualquier de los directores estos buenos que hemos tenido en España en nuestro cine. Y hay cosas que me gustaría destacar, y es que cuando ya pasemos a la cosa de las primeras elecciones, pues me gustaría destacar que había esa situación de generosidad, de que todos los concejales en la primera legislatura, ya lo desarrollaremos, tenían delegaciones. Eso es un ejemplo que muchas veces no lo habréis pensado y que se llama en muy pocos pueblos, de que los concejales que eran de la oposición pues también tenían su responsabilidad directa con su trabajo. La situación era muy difícil y complicada. Yo me acuerdo de la coordinadora democrática que existía, porque no podían existir partidos así claramente, aunque existían, ¿no? Pero la coordinadora democrática a veces se tenía que inventar historias tan rocambolescas como, por ejemplo, para poder reunirse, porque si no... el alcalde de entonces y el gobernador civil te mandaba la Guardia Civil, que no te podías reunir en un local. Yo me acuerdo en el Bar España una vez que pretendimos hacer incluso a viva voz, hacer una reunión, y allí nos encontramos la pareja de la Guardia Civil. Lo de Juan fue más grave, que lo detuvieron, y bueno, eso quedó como un capítulo de anécdota, y tuvimos que inventarnos de que aquella en la tarde lo que estábamos hablando es de la excelencia de los cítricos en la comarca de los Alcores.
Allí no se habló de las naranjas, ni de los limones, ni de nada de los alcoholes, pero bueno, tuvimos que acudir a esa coartada para poder estar solamente reunidos, ¿no? Y la verdad, ya cuando empecemos a hablar de las distintas legislaturas y esto, pero es la sensación que yo tuve en aquella época. En política no estaba cualquiera, estaban los que tenían inquietudes. Este es un pueblo que ha tenido siempre mucha inquietud, que lo demostró en el cooperativismo y lo demostró en esta circunstancia, con matrimonios jóvenes preocupados por la situación que se estaban viviendo y que hicieron posible que ese paso se llevara a cabo. A mí el hecho de haberme invitado me ha agradado por una parte y por otra, y lo tengo que decir porque estoy viendo aquí muchas caras que en las que nos veíamos todos los días entonces, muchísimas, por supuesto la mayoría del Partido Comunista, pero de verdad que es una alegría el haber saludado hoy personalmente a gente que hacía, no digo 2 años ni 3 años, sino algunos 15 o 20 años que no los veía. Para mí eso también es una satisfacción muy grande. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo efectivamente también le agradezco a Anabel, pues la semblanza que ha hecho sobre mí. En algún momento incluso, bueno, pues me ha producido cierta. Ya ayer se comentaba lo que fue en la primera mesa redonda, pues un poco cómo se vivió el periodo de la dictadura entre los finales de los años 60 y tantos hasta la llegada de la democracia y, bueno, cómo se constituyó el Partido Comunista, las Juventudes Comunistas, comisiones obreras, en fin, y demás, ¿no? Y hoy pues nos toca hablar a partir de lo que serían las primeras elecciones municipales. Yo sí voy a entrar ya un poco porque no voy a repetir lo que ha planteado Pepe. Las primeras elecciones municipales, el resultado de las primeras elecciones municipales no se entenderían si no hablamos un poco del trabajo previo de 2 o 3 años, de los años anteriores, que yo no lo voy a hablar porque lo hablamos ayer, ¿no? Que lo hablamos ayer, pero bueno, pero sí es una realidad. Llegamos a estas primeras elecciones municipales y sorpresivamente, porque constituyó una sorpresa, yo creo que para todos y todas, que fuese el Partido Comunista quien ganara las elecciones. Con poco margen, es verdad, con el resto de otras fuerzas políticas, porque el voto prácticamente, casi como quien dice, se dividió en 3 tercios. Nosotros, el Partido Comunista, con un 35%, la UCD, que encabezaba Narciso López Tejada, es alcalde durante 14 o 15 años en la época anterior, con un 34 o así, a muy escaso margen, y el Partido Socialista de Andalucía, o IPA, hoy ya desaparecido, pero el Partido Socialista de Andalucía con un 31 o un 32%. Eso dio un resultado de 6 concejales al Partido Comunista, 6 concejales a la UCD y 5 concejales al Partido Socialista de Andalucía. Y esto, digo que constituyó una sorpresa y lo digo ¿por qué? Muy brevemente de pasada. En las primeras elecciones generales del 77, de junio del 77, en el Viso, las elecciones las gana el Partido Socialista. Es el PSOE la primera fuerza más votada, la segunda fuerza más votada es la UCD, la tercera es el Partido Comunista y la cuarta fue el PSA, que se presentaba en unión con el partido de Tierno Garbán, no me acuerdo exactamente, la YPP José Jiménez Aparicio lo decía, como, en fin, la sigla, la coalición con la que se presentaba, pero en el 77 ese fue el resultado. Primero el PSOE, segundo la UCD, tercero el PSE y cuarto el PSA. Sin embargo, en las elecciones de marzo del 79, el 1 de marzo del 79, la primera fuerza política es el PSA,
en el Viso. O sea, el PSA en el Viso ocupa el lugar que en el 77 había ocupado el Partido Socialista, y la primera fuerza política es el PSA, en el Viso es el PSA, la segunda es la UCD, nosotros seguimos siendo la tercera, y la cuarta fuerza política es el Partido Socialista. O sea que ahí hay un vuelco electoral. Claro, las elecciones municipales son el 3 de abril, no había transcurrido ni siquiera un mes de unas elecciones a otras. A nosotros, por pura lógica, al PSE, por pura lógica, dábamos por hecho que las elecciones las iba a ganar el PSA. Dábamos por hecho que las elecciones las iba a ganar el Partido Socialista de Andalucía. Y bueno, decir que nosotros ya previamente habíamos establecido un acuerdo, ayer lo decía Jiménez Aparicio, no escrito, pero un acuerdo verbal en el que nosotros, para evitar, porque bueno, temíamos que posiblemente la UCD ganara las elecciones, fuera el partido más votado. Luego no fue el partido más votado, el partido más votado fuimos nosotros, el Partido Comunista, ¿no? Pero ante el temor o ante la posibilidad de que la UCD fuese el partido más votado, establecimos un pacto, y es que la fuerza que quedara en segundo lugar de entre nosotros apoyaba para la alcaldía a quien quedara en primer lugar. Nosotros dábamos por hecho que el primer alcalde democrático del Viso iba a ser José Jiménez Aparicio, Pepe Casol, lo dábamos por hecho. Yo creo que ellos también, y entonces, bueno, constituyó una sorpresa. Yo creo que eso, de alguna manera, se debió, eso no fue por una casualidad, no fue, yo creo que ahí incidieron algunos factores. Lógicamente, por una parte, el trabajo previo de los años anteriores que se habían hecho desde el Partido Comunista y desde las Juventudes Comunistas en los distintos campos de la cooperativa, de la juventud, en los movimientos sociales y demás. También otro factor importante, y es que nosotros incorporamos a nuestra candidatura a dos personas muy queridas en nuestra localidad, como era Manolo Palacio. En los primeros puestos de la candidatura, iba en el puesto número 4 de la candidatura, a Manolo Palacio, una persona muy querida en el Viso y sobre todo en el sector digamos, agrícola, del pequeño y mediano campesino, ¿no? Él llevaba muchos años trabajando en lo que era la UAGA en nuestro pueblo, y también iba a Jacinto, aunque más atrás, también otra persona que había trabajado. E introducimos también a otra persona, también como independiente, a Lola Medina Cáceres, la mujer del médico de Dojensú, que bueno, pues que también tenía un prestigio. Yo creo que, en fin, un poco todo eso. Y luego hicimos una campaña como nunca se ha vuelto a hacer y como posiblemente no se hubiese hecho. Y es que hicimos un puerta a puerta. Nosotros hicimos una campaña de un puerta a puerta. Nosotros en las elecciones del 79 dábamos hasta 3 y 4 actos por día. Pequeños actos. Nos metíamos en una casa ya previamente hablado, allí reuníamos a la gente, le dábamos un acto de media hora y nos íbamos a otra casa, a lo mejor en la misma calle o en la calle de al lado, volvíamos a hacer otro acto también de un rato y dábamos 3 y 4 y 5 actos en un mismo día, con lo cual es que hicimos un puerta a puerta. Yo creo que también eso de alguna manera pues influyó posiblemente en ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, y efectivamente eso es así. Luego hay una cosa que yo creo que es de destacar, y es la no presentación del Partido Socialista Obrero Español en el Viso, en las elecciones del 79. Yo he estado haciendo algunas indagaciones, y es en el único pueblo de la provincia de Sevilla donde el Partido Socialista Obrero Español no presenta candidatura, y posiblemente en uno de los pocos pueblos de Andalucía, en un nivel de pueblo como era el nuestro ya, con 13, 14 mil habitantes ya en esa fecha, que el Partido Socialista no presentara candidatura en nuestra localidad. Claro, eso por supuesto venía como consecuencia de que el Partido Socialista no había existido en el Viso durante esa fecha, e intentó montar, luego no sé si Pepe lo dirá, pero intentó montar la candidatura del 79 aquí en el Viso, utilizándolo o acogiéndolo a los hermanos Calabuy. O sea que el Partido Socialista Obrero Español
no de la gente de la localidad, sino de la dirección provincial del PSOE en Sevilla y demás, me consta porque lo sé de sobra, vamos, lo sé, que tuvieron distintas conversaciones con ellos para que ellos encabezaran la candidatura del PSOE en nuestra localidad. Y bueno, ya los intríngulis de las conversaciones ya no los conozco, eso lo sabrán ellos, pero sé que el resultado final es que, bueno, ellos decidieron optar por presentarse en las listas del Partido Socialista de Andalucía como independiente antes que formar parte o encabezar la candidatura del Partido Socialista. Pero es muy curioso, ya es muy curioso porque es el único pueblo de la provincia de Sevilla donde el PSOE no presentaba candidatura. Y luego, pues como muy bien ha dicho Pepe, después a la hora de constituir el gobierno municipal, pues constituimos un gobierno municipal de todos, de todos los miembros de la corporación. O sea que ahí durante casi los tres primeros años, porque luego ya en el último año los concejales de la UCD se desmarcan y se salen del gobierno municipal, pero durante los primeros años hay un gobierno municipal de todas las fuerzas políticas de nuestra localidad, donde todo el mundo tenía sus delegaciones y sus responsabilidades. Si bien es cierto que las de la UCD eran de menor rango posiblemente o entidad política y social que las de nosotros, ¿no? Pero eso fue así y bueno, fue un hecho pues bastante significativo. Luego ya hablaremos en el segundo tirón para no seguir extendiendo de los logros de esa primera legislatura, que fueron muchos, pero bueno, yo le dejo esa opción en primero que sea Pepe quien lo comente. ¿Queréis hacer una segunda parte o vamos a hacer una segunda parte? Yo me gustaría decir algo de la primera, por eso, legislatura. Y después pasamos a las preguntas. Sí. Yo, en principio, tengo que decir que cuál es nuestra situación política cuando llegamos al viso. Ya ha dicho Anabel algunas cosas. Nosotros aquí teníamos, el PSP de Tierno Galván tenía 3 militantes. Era Clemente, Fermín Bermejo, un maestro también como nosotros, y yo éramos los tres militantes. Nos atraía la figura del profesor. Todo el mundo sabe quién era Tierno Galván, no vamos a explicar sus bondades, pero llegó un momento en que el PSP, con muchas expectativas y que no quería mucho roce con el PSOE, la verdad, no quería ser devorado por el PSOE, en una de las elecciones contrae unas deudas muy grandes que él avala personalmente, Tierno Galván. Y entonces ocurre aquel triste episodio en el que el PSOE, si a alguien molesto por lo que yo vaya a decir o lo que sea, disculparme que no llevo ninguna mala intención, ni ya a estas alturas ya uno pasa de todas esas cosas, ¿no? Entonces el PSOE compra al PSP, lo compra, y lo compra además con 2 golosinas muy importantes, y es amparar o avalar la deuda que tenía el profesor Tierno Galván, por un lado, y por otro ofreciéndole el caramelo de la alcaldía de Madrid. Yo creo que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la democracia, el tiempo que estuvo Tierno Galván. Nosotros en ese momento, porque teníamos una ejecutiva en el PSP que era, ya digo, era casi un enfrentamiento durísimo con el PSOE. Y llega un momento en que esos mismos señores se convierten del día a la mañana en aceptar las líneas marcadas por el PSOE, se incorporan deliberadamente, entonces dejamos la militancia en la de esa. Quiero resaltar otra cosa, y es que cuando nosotros llegamos aquí, pues estuvimos antes de las elecciones, además que teníamos contacto en la coordinadora con todos los partidos existentes. En esa época anterior, mi hermano y yo, y se me caen los anillos en decirlo, estuvimos trabajando en el programa de enseñanza con el Partido Comunista. O sea que así de claro. Nos reuníamos en una casa de la calle Jiménez Muñoz,
que el otro día preguntaba Ramón de quién era, o es que me dijo, no, es que allí estaba la sede, me parece. En la esquina, en una casa En la esquina de Jiménez Muñoz por la calle Arcore anteriormente. Pues allí es donde nos reuníamos y teníamos esa inquietud acerca de la enseñanza y estuvimos una temporada con ellos. Después era otra situación de que también hay que tenerla en cuenta, lo mismo que nos reuníamos con ellos. Aquí había dos personas muy influyentes en el tema político y dentro del tema político del andalucismo, como fueron los hermanos José María y Diego de los Santos. También tuvimos algunas reuniones con ellos y al final no voy a dejar sin decir lo que cuenta. Una tarde se nos presenta Rodríguez de la Borbolla y nos reunimos en el Bar Fino y nos proponen de que si podemos configurar la lista del PSOE, porque no, aquí la verdad tendrían algún simpatizante, pero no tenían nombre. Nosotros, por supuesto, son cosas que de pronto te sorprende un poco y son cosas que hay que pensar. Pero cuando se van a marchar de la reunión, entonces nos ponen una condición indispensable. Una condición indispensable es que firmemos un acta de renuncia sin el más jaleo por caso de que abandonáramos la situación del PSOE. Nosotros nos negamos a eso rotundamente, o sea que la reunión se terminó rápidamente por eso, porque yo no voy a firmar una renuncia, que tú la tienes para usarla cuando a ti te dé la gana y como te dé la gana. Y entonces se acabó aquello, ya, la verdad no tuvimos más contacto, pero sí hubo ese contacto interesante por parte de ellos, por la nuestra ninguna. Un partido que te obliga a que tú tengas unas ideas y que te obliga a que tú renuncies a esa idea cuando le convenga al otro, no cuando me convenga a mí, pues la verdad dejaba mucho que desear. Y la prueba de todo esto es que nosotros cuando empezamos a trabajar con el grupo andalucista, que aquí tenía una cierta pujanza, nosotros estuvimos todo el tiempo como independientes. Nosotros no hicimos militantes del Partido Andalucista cuando se hicieron el mismo día de las elecciones y nos hicimos militantes. Habréis podido ver listas, si las guardáis, que íbamos como independientes. Después Juan ha contado el tema de lo sorprendente que resultó todo. Para mí, yo creo que el alcalde que iba a ser, el primer alcalde que iba a ser, no porque por el aprecio, que entonces nos teníamos mucho y seguimos teniendo, el primer alcalde que creía que iba a tener la democracia es José Jiménez Aparicio. José Jiménez Aparicio, en aquellas elecciones más recientes, el andalucismo saca más votos que nadie. Y entonces llegamos al acuerdo, como ha dicho bien Juan, de que la lista más votada es la que elegía la que sería elegido el alcalde, sobre todo para acabar con el gobierno de la derecha en el viso. No nos planteamos y enseguida que supimos el resultado, a pesar del disgusto que teníamos, porque nosotros fuimos de los que, ¿cómo se dice lo del oso? De que queríamos el oso la piel del oso sin haberlo cazado. Por eso yo creo que en aquel tiempo se dio cuenta de todo. Ha dicho una serie de razones que pudieron influir en ese cambio tan brusco tan brusco por lo menos evidente que se produjo, no brusco porque en política todo se... Ha dicho todo lo que ha dicho, lleva razón Juan, pero hay un factor ahí que no ha comentado él, que fue el tema de la investidura de Suárez. La investidura de Suárez, que Suárez no necesitaba los votos del Partido Andalucista, pero el Partido Andalucista sí necesitaba el votarlo, porque por primera vez se consiguió en el Congreso, en el Parlamento, se consiguió un grupo propio con cinco diputados nada más. Eso creo que fue la base que trastocó un poco el tema del cambio ese de los votos que pasaron a otro. Si a eso unimos el factor
de esa campaña que hicieron o hiciste los comunistas de casa por casa y tal y cual, y de un poco refrescarla la memoria de que Alejandro Rojas Marcos y el andalucismo se habían vendido a la derecha. Eso, los medios de comunicación por un lado, el PSOE que también atizó porque le interesaba, caló mucho en la gente. Y eso es lo que produjo ese trueque de los votos. Nosotros, ya digo, con el disgusto, porque, como ha dicho Juan, y estábamos convencidos que el alcalde iba a ser José Jiménez Aparicio, cumplimos con nuestro compromiso, porque hasta ahora siempre lo habíamos hecho, y elegimos a Juan Holgado, y después se dio una circunstancia de la primera legislatura, de verdad, con unos hombres de una talla política envidiable, porque a esa generosidad que pusimos todos y que trabajamos todos, encontrándonos con algunas papeletas, como es el tema del instituto famoso, que ahí tuvimos que aguantar tela, y explicarle muchas veces las cosas a la gente. Allí se trabajó bastante bien. Y yo estoy contento del trabajo que se hizo en la primera legislatura, la verdad, y lo digo como lo siento. Había personas capaces, había personas que entregaron todo su tiempo. La mayoría de ellos hombres que contaban con unas mujeres excelentes, porque no había horas para la familia y todas las horas se las estuvimos echando a la política. Siempre es bueno contar con una mujer comprensiva, o la mujer contar con un marido también que lo fuera comprensiva. Yo, y de todas formas, antes de entrar en, digamos, un poco lo que fue la gestión, quiero comentar una cosa. No creo que a Pepe le disguste. Creo que no, porque, bueno, de alguna forma muestra el valor que desde el Partido Comunista le dábamos a Pepe Calabuig, ¿no? A un año y pico de las elecciones municipales, nosotros trabajábamos en lo que era la Plata Junta, en fin, una organización que englobaba a distintas fuerzas de izquierda, de izquierda, todavía previo a la caída de la dictadura. Y en esa fecha, un año y pico antes de las elecciones, ya digo, en ese proceso de trabajo unitario que nosotros teníamos, y para garantizarnos que le íbamos a ganar a la derecha, que le íbamos a ganar a la UCD, a Narciso López de Tejada, nosotros desde el Partido Comunista le propusimos a Pepe Calabuig que encabezara una candidatura unitaria. Creo que Pepe... A mí esa cosa me costaba mucho trabajo, porque no soy un hombre político. Pero nosotros, vamos, eso de alguna forma, lógicamente, demostraba el valor que nosotros desde el Partido Comunista le dábamos a la figura de Pepe Calabuig. O sea que, vamos, que el hecho de decir, bueno, vamos a trabajar en la conformación de una candidatura unitaria compuesta por gentes del Partido Comunista, del Partido Socialista y otros progresistas, independientes y demás, encabezada por Pepe. Luego ya el resto de la candidatura ya veríamos cómo se daba. Bueno, luego hubo algunas circunstancias, sobre todo que cuando se plantea llegar el momento de la verdad, desde las direcciones provinciales de los partidos, de todos los partidos, se plantea que tenemos que presentar candidaturas propias porque del resultado de los votos dependía después la conformación de la Diputación Provincial de Sevilla como partido judicial. Si no íbamos en una misma candidatura unitaria dentro de lo que es la globalidad, pues lógicamente los votos que se obtuvieran no servirían para el tema, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nos llevó, entre otras cosas, a que cada uno presentara su propia candidatura. Yo quiero recordaros también aquí que el Viso en el año 79 tuvo 2 diputados provinciales. El Viso tuvo 2 diputados provinciales en el año 79
fruto de los resultados del partido judicial de Carmona, que está compuesto por Carmona, La Campana, Viso y Mairena, ¿no? Los diputados provinciales fueron uno del Partido Comunista, Antonio Vázquez Hermosín, y otro por la UCD, que fue precisamente Narciso López de Tejada. Fueron los dos diputados y que, dicho de paso, trabajaron por el Viso, o sea que consiguieron cosas para nuestro pueblo, ¿no? Independientemente de que Narciso fuera de la UCD y demás, trabajó y demás. O sea que eso, un poco, eso fue así.